Hola, hoy les voy a hablar de la primera ley de la termodinámica para un volumen de control en estado estacionario. Concretamente, esta va a ser la parte de la teoría. Pero antes de empezar, les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Acá tienen el número a través del cual se pueden comunicar por WhatsApp o pueden escribir esta dirección de correo electrónico. Ahora, para empezar o para entrar en materia, lo primero que voy a hacer es definir flujo continuo en estado estacionario. Acá les coloqué una pequeña definición y dice, también se conoce como flujo estable o permanente. Es decir, que estado estacionario, estado estable o estado permanente es lo mismo. Y es aquel donde las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro a lo largo del volumen de control, pero en cualquier punto permanecen constantes con respecto al tiempo. Y esta es la parte más importante, y es que las propiedades van a permanecer constantes con respecto al tiempo. De hecho, dice, esto implica que ni la masa ni la energía cambian dentro del volumen de control. Eso es muy importante y va a ser determinante para lo que se conocen como balance de materia y balance de energía. Acá a mano derecha tengo un ejemplo, en este caso de un volumen de control que está operando en estado estacionario. Como pueden observar, la línea punteada va a representar la frontera del sistema, que es lo que se conoce como superficie de control. Tiene un ventilador que lo que hace es proporcionarle potencia mecánica al fluido. Tiene una resistencia eléctrica que lo que hace es proporcionarle potencia eléctrica al fluido. Pero concretamente lo que nos interesa son las propiedades. En este caso, en la entrada tengo la presión y la temperatura, y en la salida tengo la temperatura y la velocidad. Voy a utilizar como ejemplo lo que viene a ser la temperatura. La temperatura tiene un valor de 300 Kelvin en la entrada. Entonces acá voy a anotar 300 Kelvin. En este caso, como el volumen de control está operando en estado estacionario, la temperatura en la entrada siempre va a tener un valor de 300 Kelvin, no importa en este caso la cantidad de tiempo que haya transcurrido. En lo que viene a ser la temperatura de salida, y la voy a trabajar en grados Kelvin, es decir, que la voy a convertir, va a ser 253 Kelvin. Nuevamente, como tengo un volumen de control que está operando en estado estacionario, el valor de la temperatura siempre va a ser 253 Kelvin para lo que viene a ser la salida. Mi flujo, mi volumen de control, aparte de estar operando en estado estacionario, va a trabajar con flujo uniforme. ¿Qué quiere decir flujo uniforme? Uniforme quiere decir que en una determinada región del espacio las propiedades se van a mantener constantes con la posición. Me explico. Por ejemplo, vamos a tomar lo que viene a ser la región de entrada. La temperatura no solamente va a ser 300 Kelvin en el medio, sino que en la parte superior también va a ser 300 Kelvin y en la parte inferior también va a ser 300 Kelvin. Esto es debido a que el flujo que yo voy a estudiar o los flujos que voy a estudiar van a ser uniformes. Lo mismo va a pasar para la salida. En este caso, la temperatura en la parte superior tendría un valor de 253 Kelvin y la temperatura en la parte inferior también tendría un valor de 253 Kelvin. Nuevamente, eso es debido a que voy a trabajar con flujo uniforme. Quiere decir que voy a trabajar volumen de control en estado estacionario y con flujo uniforme. Si nos percatamos, podemos observar que la temperatura va a variar a lo largo del volumen de control. Es decir, en la entrada tiene 300 Kelvin, pero en la salida tiene 253 Kelvin. Y no hay ningún tipo de problema porque en lo que son los procesos en estado estacionario, las propiedades pueden cambiar con la posición. Lo que no pueden cambiar es con respecto al tiempo, es decir, que en cada punto se debe mantener un valor constante. Acá en la parte superior le coloqué una flecha señalando la dirección del flujo. En este caso coloqué una X para decir que la dirección del flujo es en la dirección del eje X, porque además este tipo de flujo también suele ser llamado unidimensional, es decir, en una sola dimensión. Siendo así, no me queda más nada que acotar sobre ese flujo continuo en estado estacionario. Pero ahora me corresponde hablar de lo que es el balance de energía o primera ley para ese volumen de control en estado estacionario y lo que es el balance de materia. Empezando por el balance de energía. Debo recordar que el balance de energía se puede expresar como la sumatoria de los flujos másicos de entrada multiplicando a la entalpía de entrada más un medio que multiplica a la velocidad en la entrada al cuadrado más la gravedad por la elevación en la entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida multiplicando a la entalpía de salida más un medio de la velocidad de salida al cuadrado más la gravedad por la elevación en la salida.
En el caso de la tasa de transferencia de calor, la voy a representar como Q punto. Debo recordar que las propiedades que tienen un punto en la parte superior son tasa o flujo. No le voy a colocar la sumatoria, pero debo recordar que si hay varias interacciones en este caso, de transferencia de calor, debo sumarlas todas para obtener algo así como una tasa de transferencia de calor total. Menos lo que viene a ser la potencia o cualquier potencia asociada con el volumen de control. También debo recordar que este término de W punto se conoce como potencia y es trabajo sobre tiempo o trabajo sobre un intervalo de tiempo. Y esto es igual a la derivada de la energía del volumen de control con respecto al tiempo. Y acá es donde lo de opera en estado estacionario cobra gran importancia, porque como las propiedades no pueden cambiar con el tiempo, entonces la energía del volumen de control no puede cambiar con el tiempo. Eso quiere decir que este término debe ser nulo o debe ser cero. Eso es debido a que debo recordar también que la derivada es una razón de cambio. Entonces, si no hay cambio, esa derivada debe ser igual a cero. Y entonces puedo tomar de esta misma expresión de la primera ley o del balance de energía para el volumen de control, puedo colocarla igualada a cero. Y así me quedaría la primera ley o el balance de energía para un volumen de control que está operando en estado estacionario. De hecho, se suele escribir de forma despejada, es decir, la tasa de transferencia de calor menos cualquier potencia asociada con el volumen de control es igual a. Y se toman lo que vienen a ser los términos de flujo másico, en este caso el flujo másico de salida, que debe quedar positivo porque lo voy a despejar, menos lo que sería el término o los términos de flujo másico de entrada, que debe quedar negativo porque también lo voy a despejar. Y así me queda una forma más común o la forma convencional en que se suele expresar esa primera ley para volumen de control que están operando en estado estacionario. Y estaría en forma de tasa. En lo que corresponde a lo que viene a ser el balance de materia. Esta parte es bastante sencilla y es simplemente la sumatoria de los flujos másicos de entrada va menos la sumatoria de los flujos másicos de salida deben ser igual a la derivada de la masa de volumen de control con respecto al tiempo. Nuevamente, como mi volumen de control está operando en estado estacionario y sus propiedades no pueden cambiar con el tiempo, el término de la derivada de la masa debe ser nulo o debe ser igual a cero. Eso quiere decir que me quedaría entonces que la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida debe ser igual a cero. Y así llego a la conclusión que la sumatoria de los flujos másicos de entrada va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. Y eso es lo que tengo que detallar básicamente en lo que son esos volúmenes de control que están operando en estado estacionario. Voy a iniciar por lo que son los dispositivos de flujo que operan en estado estacionario. En este caso voy a utilizar una clasificación muy personal, es decir, yo los clasifico de esa manera y es resaltando la característica principal. En este caso voy a empezar por lo que su característica principal es el cambio de la energía cinética. Eso quiere decir que es lo más importante que presenta el dispositivo. Y estos dispositivos son las toberas y los difusores. Acá les tengo una pequeña descripción donde dice que la tobera aumenta la velocidad del fluido a expensas de la presión y el difusor aumenta la presión del fluido a expensas de la velocidad. Se podría resumir esto en que la tobera lo que hace es acelerar el flujo y el difusor lo que hace es desacelerar ese flujo. También hay un punto importante con respecto a la geometría. Dice, el área de la tobera disminuye en la dirección del flujo para flujo subsónico. Los flujos subsónicos son los que nosotros vamos a trabajar. Si observamos en este ejemplo, el área de entrada de la tobera es mayor que el área de salida. Quiere decir que está disminuyendo en la dirección del flujo. De hecho, para lo que vienen a ser los difusores, tienen la característica opuesta. Es decir, el área aumenta en la dirección del flujo. Si observamos este ejemplo del difusor, el área de entrada es menor que el área de salida. O sea que esa característica es opuesta. Ahí, eso sería en cuanto a la descripción. Ahora, las características. Para las características voy a estudiar lo que es la transferencia de calor. Por lo menos lo voy a anotar de primero. Y voy a colocar acá por lo general. Y por lo general para mí va a significar a menos que se indique lo contrario.
Por lo general, la transferencia de calor es cero. Eso quiere decir que por lo general estos dispositivos trabajan de manera adiabática u operan de manera adiabática. Ahora, ese término de por lo general, lo que quiere decir es que si no se me da ningún tipo de indicación en el problema sobre la transferencia de calor, yo automáticamente voy a asumir que el dispositivo está operando de manera adiabática. Me explico. Si observamos el ejemplo que tengo acá en la tobera, tiene anotada una transferencia de calor por unidad de masa. Por lo tanto, yo no puedo decir que esta tobera está operando de manera adiabática. De hecho, tengo el valor, en este caso, de la transferencia de calor por unidad de masa. Pero si miro el ejemplo del difusor, no se dice absolutamente nada de la transferencia de calor. Por lo tanto, aquí automáticamente voy a asumir que este difusor está operando de manera adiabática. Eso es lo que quiere decir el término por lo general. En lo que compete al trabajo o la potencia, en estos dispositivos ni se realiza trabajo sobre el fluido ni el fluido realiza trabajo. Quiere decir que este término va a ser nulo. Y esto sí es siempre. Es decir, que acá no va ningún por lo general ni nada, no. Siempre en estos dispositivos ni se hace trabajo sobre el fluido ni el fluido hace trabajo. En lo que respecta al cambio de energía cinética, esto es lo más importante. El cambio de energía cinética definitivamente es diferente de cero porque lo más importante es el cambio de energía cinética o es el objetivo primordial o fundamental de estos dispositivos. En lo que respecta al cambio de energía potencial gravitatoria, siempre vamos a asumir que el cambio de energía potencial gravitatoria es nulo. Es decir, que nuevamente acá si no hay nada que pensar, esto siempre va a ser así. Con respecto al fluido, ¿qué pasa a través de estos dispositivos? Se usa bien sea gas o vapor. La diferencia que hay entre gas y vapor es debido a la sustancia. Si la sustancia que estoy trabajando puede presentarse en varias fases, entonces sería vapor. Un ejemplo de esto es el agua. Si por el contrario la sustancia que estoy trabajando se supone que solamente puede estar en forma de gas, entonces se va a llamar gas. Y un ejemplo concreto de esto sería o es el aire. Y así estarían listas las características. En lo que compete al balance de materia, por supuesto que como es un dispositivo que está operando en estado estacionario, concretamente lo que viene a ser el balance de materia me va a quedar como sumatoria de los flujos másicos de entrada va a ser igual a sumatoria de los flujos másicos de salida. Ahora, estos dispositivos tienen la característica de que tienen una sola entrada y una sola salida. Eso quiere decir entonces que puedo anotar simplemente como el flujo másico de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. Ahora, con respecto al flujo másico, nosotros vamos a requerir siempre expresar, no siempre, pero puede ser que requiramos expresar ese flujo másico en función de la velocidad y de volumen específico. Es decir, debo recordar que hay una propiedad que se conoce como volumen específico y que concretamente es volumen sobre la masa. Pero también se puede expresar en función de lo que vienen a ser los flujos, es decir, flujo volumétrico sobre flujo másico. De acá puedo despejar lo que viene a ser el flujo másico y me quedaría en función del flujo volumétrico. Me quedaría que el flujo másico va a ser el flujo volumétrico sobre el volumen específico. Para el flujo volumétrico lo puedo expresar como el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Muy importante, si voy a trabajar con la velocidad y el área, debo estar trabajando con la misma sección transversal. O sea, si yo calculo el área de la sección transversal en la entrada, entonces tengo que trabajar con la velocidad en la entrada para obtener el flujo volumétrico en la entrada. Este punto es importante. Si yo sustituyo esto en la presión que tengo para lo que viene a ser el flujo másico, entonces obtendré que el flujo másico va a ser igual a la velocidad por el área sobre lo que viene a ser el volumen específico. Y esta ecuación la voy a estar utilizando bastante cuando yo trabaje con toberas y difusores. Ahora, en lo que respecta al balance de energía o la primera ley, ya establecí que es concretamente la tasa de transferencia de calor menos cualquier forma de potencia asociada con el volumen de control igual a lo que viene a ser el flujo másico de salida
Y en este caso puedo omitir la sumatoria porque ya sé que no hay varias salidas, hay una sola. Y multiplicando por supuesto a la entalpía de salida más 1/2 de la velocidad de salida al cuadrado más la gravedad por la elevación de la salida menos lo que viene a ser el flujo másico de entrada. Ya no tengo que expresarlo como una sumatoria porque tengo una sola entrada. La entalpía de entrada más 1/2 de la velocidad de entrada al cuadrado más la gravedad por la elevación de la entrada. Como ya he establecido que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, puedo sacarlo factor común y puedo reordenar la ecuación. Puedo escribir, por ejemplo, la tasa de transferencia de calor menos la potencia o cualquier forma de potencia asociada con el volumen de control va a ser igual. Y el flujo másico lo puedo llamar simplemente M punto. Y puedo agrupar lo que son los términos de la entalpía. Me quedaría entalpía de salida menos entalpía de entrada. Puedo agrupar los términos de la velocidad y me quedaría 1/2 de la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de la entrada al cuadrado. Y puedo agrupar los términos que competen a lo que viene a ser la elevación. Me quedaría la elevación de la salida menos la elevación de la entrada. Y puedo utilizar ese balance de energía de esa forma de primera ley. De hecho, como podemos observar, hay cosas que sé. Por ejemplo, no hay variación de energía potencial gravitatoria. Ese término pertenece a esto. Entonces, esto de acá podría ser nulo. Es decir, la elevación en la salida debe ser igual a la elevación en la entrada. Y podría simplificar aún más la ecuación, pero lo voy a dejar así. Ahora, el punto importante va a ser en lo que respecta a la entalpía. Resulta que como voy a trabajar con un gas, el cambio de entalpía entre la salida y la entrada lo puedo plantear en función de lo que se conoce como calor específico. Es decir, la entalpía de salida menos la entalpía de entrada va a ser igual al integral de la temperatura de entrada hasta la temperatura de salida del calor específico multiplicado por lo que van a ser el diferencial de temperatura. Ahora, si yo asumo que el calor específico es constante, entonces puedo colocar que sería simplemente el calor específico multiplicando la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Pero hay un punto muy importante y es que eso depende del profesor. O sea, cómo trabaja el profesor. Si él prefiere integrar para determinar lo que es el cambio de entalpía entre la entrada y la salida, o si por el contrario prefiere asumir que el calor específico es constante. Cuando se asume que el calor específico es constante, se suele calcular utilizando la temperatura promedio entre la entrada y la salida, porque calcularlo no, propiamente sería leerlo a través de una tabla. Entonces, en las tablas se enlista el calor específico en función de la temperatura. Así que sería necesario calcular el promedio entre la temperatura de salida y la temperatura de entrada. Pero hay una acotación bastante importante y es para los que trabajan con el Cengel. El libro de termodinámica Cengel enlista varias tablas para gases. En este caso, por ejemplo, tiene una tabla para el aire, que concretamente es la tabla A.17 en el sistema internacional y A.17e en el sistema inglés. Y enlista lo que viene a ser la entalpía del aire para varias temperaturas. Eso quiere decir que simplemente con la temperatura voy a la tabla y leo la entalpía. También, muy importante, eso depende del profesor. Hay profesores que no utilizan esta tabla, hay profesores que sí la utilizan. Por último, me tocaría hablar de la ecuación de gas ideal, porque por supuesto, como voy a trabajar con un gas, debo decidir qué comportamiento voy a utilizar. Es decir, si voy a suponer que se comporta como un gas real o como un gas ideal. Por lo general supongo que se comporta como un gas ideal. Y con respecto a esto tengo una acotación, y es que yo utilizo la ecuación del Cengel, donde él, por ejemplo, trabaja con algo que se conoce como constante del gas. La constante del gas es la constante universal sobre la masa molar o el peso molecular. Esto se hace con la intención de que en la ecuación de gases ideales no quede el número de moles, sino quede la masa. Es decir, la presión por el volumen va a ser igual a la masa multiplicando la constante del gas por la temperatura. Como pueden observar, acá anoté masa y no número de moles. Generalmente se suele trabajar más con masa que con número de moles en esta parte. La puedo expresar en función de los flujos, es decir, puedo por ejemplo colocar presión por el flujo volumétrico va a ser igual al flujo másico multiplicando la constante del gas por la temperatura.
También puedo de acá definir lo que es el volumen específico del gas. Puedo colocar, por ejemplo, que el volumen específico va a ser igual a la constante del gas por la temperatura sobre la presión. Y esta forma es muy utilizada cuando yo trabajo con tuberas y difusores, debido a que debo recordar que para mí es muy importante calcular el flujo másico. Y el flujo másico depende del volumen específico. Por cierto, acá me faltó el símbolo de específico, que se lo voy a colocar. Entonces, el flujo másico depende del volumen específico. Entonces, es muy importante para mí tener una expresión para determinar el volumen específico del gas ideal. Y esto sería, a grueso modo, lo que tendría que decir sobre las tuberas y los difusores, considerando que son dispositivos donde la característica principal es el cambio de la energía cinética. En los próximos videos que van a aparecer en la lista de reproducción en mi canal, que se titula como Primera Ley para Sistemas Abiertos o Volumen de Control, voy a colocar ejercicios sobre tuberas y difusores. Una vez que concluya con estos ejercicios, entonces voy a hablar de lo que son las turbinas, los compresores y las bombas.